Bueno, Francisco, Dime. vamos a hablar de un momento del buen amor, Ujú. ¿vale? No sé si lo recordará, me gustaría que lo hablara más cinematográficamente que de anécdotas o de Mm. historia de cuando lo rodó. Hay una secuencia en la que discuten los protagonistas, en la que usted eligió poner la cámara al otro lado del espacio, del edificio, entonces se ve un plano muy lejano. ¿En qué momento eso? Ah, sí, en la catedral, En la ¿no? catedral. Vale. Sí. Entonces, Sí. los personajes van caminando hacia uno de los costados y, y digamos que es la primera vez que se abre una brecha entre ellos y tú decides utilizar el espacio para crear esa distancia entre ellos. Sí, en general, digo, por entendernos, hubo dos películas más o menos como de ideas más o menos homogéneas, la de Basilio, Nueve cartas a Berta, que también es primera película, y El buen amor, ¿no? Entonces, dijéramos que esa manera de puesta en escena de Basilio es como muy castellana, muy recia, muy, ¿entiendes? Muy casi al borde de lo esquemático, ¿no? De tal, ¿no? Y en mí hay un barroquismo como pues todo esto es como barroco, un barroquismo muy íntimo, muy, no sé, como de clase media, vamos a decir, ¿no? Y entonces hay una puesta en escena pues muy brillante, o sea, yo al lado de La tía Tula, al lado de Nueve cartas a Berta, al lado de las primeras películas de aquel entonces, mi película se sale de ese contexto, ¿no? O sea, llamémosle académico, por decirlo, o sea, que demuestran que saben colocar y saben hacer una escena, ¿no? Yo quería hacer más, porque la historia me lo pedía, ¿no? O sea, esa fuga, esos travelings, ¿no? Siempre, ¿me entiendes? Siguiendo o persiguiendo o huyendo de, ¿me entiendes? Y aquello fue una más, bueno, aquello se planteó y el director de fotografía, muy buen director de fotografía, Juan Julio Baena, pues, qué escándalo que es tal, de hacer un plano a 2 kilómetros de los personajes y que se oiga además. Sí. O sea, saltarte el naturalismo constante y continuamente, ¿no? Pero dentro de, o sea, yo no sé, yo Rossellini le pasa un poco a Buñuel igual, ¿no? O sea, el Vittorio de Sica, el ladrón de bicicletas y las cosas estas de esa poesía naturalista y tal, ¿no? Bueno, luego la Nouvelle Vague también le tienen puesto en un altar, y a mí me aburren, me da ataques, un problema de carácter, ¿me entiendes, no? Y yo necesito que, no sé, que la cámara sea un personaje, ¿no? O sea, que esté ahí, entiendo, acosando o perdonando o no sé, y dejándoles sobre todo más libertad, ¿no? Luego compruebas que John Ford, o sea, es el director de los planos generales. Para que haga un primer plano John Ford, bueno, tiene que ser la muerte de no sé qué, y es mentira, porque en la muerte él la obvia, ¿me entiendes? Y casi la deja en off siempre, que es lo único que debes dejar en off, de verdad, ¿no? La muerte y no esas agonías de miradas espantosas, ¿me entiendes? Cuando se trata el tema de la muerte, ¿no? De Amador, no sé si tiene alguna referencia sobre el existencialismo, porque el personaje es como... hay como planos, por ejemplo, cuando coge la mosca del vaso o cuando se está escondiendo todo el rato, parece que quiere huir de él mismo, pero a la vez como de la existencia misma, ¿no? Parece que habla un poco de... Bueno, Y además en aquella época surgía, bueno, ya había sí, surgido ese bueno, ahí tema y lo cogían los artistas. el mejor existencialismo, dijéramos que la ideología o la filosofía de aquel entonces, pues era él y Garudí y compañía, ¿me entiendes? Y claro, pues esos libros, claro, caían aquí traducidos por las editoriales argentinas, que había que metérselos
aquí en el pecho escondido para salir de la librería, que era en un piso determinado, era la clandestinidad del existencialismo. Claro. No podía ser de otra cosa, ¿me entiendes?, en aquel entonces, ¿no? O sea, porque estábamos tan mediatizados culturalmente que eso es lo que te pillaba más cerca. O sea, París, yo creo que le visitábamos más que... O sea, construyó ese personaje pensando un poco en esta idea. No, yo nunca en absoluto he hecho esquemas. A mí me encantaba, como dije siempre, hacer un asesino en zapatillas, ¿no? Porque siempre tenían, los asesinos y siguen teniendo unos tics y tal, o conducen, o disparan, o no sé qué. En fin, son antihéroes, pero de una brillantez increíble. Yo quería coger, coño, eso, a eso que dicen luego, esa frase de decir, no, pues sí era muy bueno, pero sí, bueno, era como vecino ejemplar, esto que suelen decir y tal, ¿no? Y quería eso, buscar eso, ese asesino en zapatillas, en la intimidad, en eso. Pero, Entonces, esos juegos, pues la mosca, el no sé qué, la lagartija, tal, aparte que los animales, siempre en película hay animales, yo siempre tengo sí. una relación, o sea, convivimos con ellos, joder, pues saquémosles, hay que traerlos a casa, ser cercanos, jugar con ellos, tenerlos, ¿no? Y a mí eso es una de las escenas como más divertidas, ¿ves? Que hablar con una mosca. Bueno, yo no sé si eso es, puede ser eso, pero y a lo mejor o eso es profundamente existencialista, pero que no en los territorios del arte lo inconsciente es lo que vale, o sea, ¿me entiendes? O sea, es Howard House, ¿me entiendes? Es diversión, divertir. Yo me divertía con la idea ya de la mosca y tal. Mosca, ¿qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Cuál es tu problema, mosca? Tal. Era este moscón ahí en el dedo que se había emborrachado de leche y tal, pues y tal. Luego con la rata en el cuarto de baño también hablaba, sí. le daba de comer y tal, no se espantaba para nada. Luego él gateaba, él mismo, ¿no? Entonces verle así, ¿no? Y, Claro, pues se ve con esos mismos detalles, se le ve como aún más miserable, ¿no? A veces cuando sí, pero es que eso lo hacemos todos en casa, lo que pasa es que no lo contamos. Pero cuando estamos solos, pero solos. una rata, una No, mosca, o sea, no es un no es que perro. tu mujer está tu novia, no. Cuando está tu novia, tu mujer, tu madre o lo que sea, no lo hacemos. Es cuando se van tus padres y te quedas solo en casa y te encuentras haciendo... Realmente eres tú mismo, ¿no? Sí, te encuentras haciendo cosas que luego ni sabes, ni recuerdas, ni piensas y tal, pero que eso es la verdad, ¿no? Una película tan censurada como esa, pero 7 veces prohibida toda la historia, y es reescribirla, y prohibida 7 veces, ¿no? Y luego la aprobaron igual que aprobaron Viridiana, ¿no? Que resulta que aquello de las cartas y del juego, el final de Viridiana lo complica todavía mucho más. Pues no, si usted pone que están jugando a la baraja, pues le dejamos. Y a mí me dijeron, no, si usted pone la mata, pero la coge el monedero, se lo dejamos, ¿no? Entonces, la cosa erótica, morbosa para esta gente, ¿no? Y todo esto, eso no podían ni tragar. Y ahora es todavía más absurda, porque tienes con una navaja tal, y le coge un monedero, ahí en un tren, la coge un monedero, sale huyendo. Y claro, eso es mentira, ¿no? Y entonces, pues es todavía más gracioso, más absurdo, ¿no? O sea, yo lo que veo también es que en esta película, que es Después del buen amor, ¿no? Sí. Empieza como a surgir un poco la sensación del caos que luego se va viendo más en las otras películas. ya, pero esa película, fíjate, es la que yo tenía pensada. Esa fue un encargo que un profesor de la escuela me hizo para él, oye, ¿me puedes escribir una historia tal de un asesino y tal? Y yo, joder, encantado, pues, porque ya entraba en la profesión, en la industria, y encima con un profesor y todo esto. Y escribí como 10 folios, y era esa historia, ¿no? Donde los trenes, los viajes, lo cutre del viaje, la miseria moral, sobre todo la miseria moral, ¿no?
se ha quedado, porque es la que estaba y la que se vivía, esa fisicidad que da el interior natural y tal, pues está ahí y de repente al cabo del tiempo lo ves y dices, joder, lo que se desprende de todo esto, ¿no? O sea, que no pudieron con la película, la censura, en el fondo, al cabo del tiempo, ¿no? Y eso es lo que, y esas, el profesor al leer aquello, que era el director, Serrano de Osma, está en la historia del cine, ¿no? Dice, mira, esto creo que lo tengas que dirigir tú porque no es lo que, no entra en mi mentalidad este discurso que has hecho tú, ¿no? Y dije, bueno, pues para mí, mi película. Y entonces me presenté a Alfredo Matas y recuerdo que estaban en un hotel, en una habitación magnífica, él y Amparo Leal, que era su mujer, y se estaba duchando. Y entonces le dijo a Alfredo, Amparo, ¿qué te gusta más de las dos? ¿El buen amor o Amador? Y dijo, primero hacemos el buen amor y luego hacemos Amador. Y lo definió Amparo, ¿no? O sea, de que en los momentos de crueldad de la vida dijéramos, me escapo al lirismo, a un lirismo muy personal, ¿no? Que viene a ser el buen amor, ¿no? Sí. Y cuando soy feliz, pues hago Amador, ¿no? Cuando eres feliz, haces Amador. Y duerme, amor, y Diario de invierno. Lo contrario. Es que son las películas más tenebrosas, por decirlo de alguna medida, ¿no? Pero que las dominas porque eres feliz, ¿no? Y te diviertes. Y no es esa cosa, es que estás pensando en el existencialismo y tal. No, que va, al revés. Yo, duerme, amor, siempre lo contaré. Sí, estamos en una situación económica desastrosa, terrible. O sea, no había ni para comer y tal. Pero nos pusimos a trabajar juntos, Manolo Ruiz Castillo, Esmeralda y yo, y nos pasábamos unas tardes con las paridas y la diversión y el diálogo, y ahora le contesta esto. Lo disfrutamos como un enano, ¿no? Y luego se nota, es una película que se disfruta, y han pasado un montón de años, desde el 74, ¿no? Y está de una frescura increíble, ¿no? Y cuánto todo ese cine tal, que cuando, bueno, sí, todavía lo ponen en la primera cadena, eso, cine de barrio, me parece espantoso, ¿no? En el 68, a cabo Si volvemos a vernos, es una película que empieza a marcar como una especie de sello personal a nivel visual. O sea, usted siempre ha trabajado mucho el contraste de la imagen, siempre se ve la luz muy dura, que corta mucho las caras, las sombras muy negras. O sea, esto tiene que ver con todo el caos que lleva durante toda la película, el guión, en el que no se sabe realmente exactamente para qué pasan las situaciones. Los objetivos. Bueno, sí, no, eso más bien te lo puedo explicar porque ahora estoy escribiendo y entonces que haya que poner 3 escenas pequeñas, eso, exterior fachada, pasa por un pasillo, interior pasillo, y abre una puerta de la otra y poner otra escena, yo eso me cuesta, o sea, no sé hacerlo. O sea, ¿me entiendes? O sea, que yo mismo soy Amador, yo mismo soy Si volvemos a vernos, y entonces me salto esto y tal, y entonces, porque creo que donde hay que ahondar es en la escena, y en la escena tiene que nacer la continuidad de la otra, te tiene que llevar, ¿me entiendes?, a la otra, ¿no? Pero no a través de imágenes, no a través de narrarlo, de tal, no, o sea, si está bien la escena, te lleva a la otra y te puedes saltar, no sé, es como lo que hizo Godard en su primera película, o sea, ni récord ni leches, o sea, ¿qué hay en ese plano? Esto, ¿qué hay en el siguiente? Pues se deriva del plano anterior, ¿no? Y no tiene que hacer el récord de mover, ¿ves? Esto lo he explicado creo que bastante bien con el ejemplo de Godard, ¿no? Me pasa, me he tirado 2 días para seguir la siguiente escena y claro, vuelves a estudiar la escena anterior,
Te digo, ahora que estoy escribiendo, están haciendo una nueva historia, ¿no? Y claro, de repente te pones serio y empiezas a analizar y criticar tu propio trabajo y ves que no, que falta algo, que está mal contado, que no hay esa profundidad en esa escena, que sí, porque falta esto, pequeñas cosas que ya sí puedes saltar a la otra, ¿no? O sea, ya no es tanto la negrura, la oscuridad, esa lo da el régimen de Franco, vamos, o sea, eso está en la pintura española, eso está en la cultura española completamente, esto está en Solana, pero es que está en Velázquez, o sea, y fíjate que Velázquez sublima a los enanos y los lleva a una categoría de excelsitud increíble, ¿no? ¿Me entiendes? Pero los trajes son negros, son oscuros, son tal, no sé qué. Eso está en la cultura española. Pero el tránsito de esa escena de otra, yo digo, joder, ¿cuándo nos dejarán? Pero como primero te examinan por unos folios, no te examinan por la película, luego te examinan por un guión, no te examinan por la película, y tienes que pasar todas esas etapas, ¿me entiendes?, que tendrás que pasar tú si quieres dirigir, si quieres escribir, si quieres todo esto, y dárselo masticado y todo esto. Pero claro, analizas Río Bravo y me da la razón. O sea, de repente encuentras en Howard House, coño, que la escena cada escena es como una película, una pequeña película, ¿no? Y está acabada y terminada. Y claro, te lleva a la otra, pero inmediatamente, y puedes saltar o lo que sea, joder, el espectador lo sigue, ¿no? Completamente, ¿no? No sé si me explico bien. Dijéramos, en el fondo, coño, pues es el lirismo, dijéramos que ojo, la palabra creador me da por culo y la palabra artista me da más por culo todavía, ¿me entiendes? Pero, joder, en el mundo del arte, tal, pues, coño, no sé, es muy particular, está fuera de los territorios cotidianos, ¿me entiendes? Y tal. Es tu territorio, y en ese tu territorio siempre tienes que mandar tú, ¿me entiendes? Y hacer y conseguir todo eso, ¿no? No sé si te he contestado, pero si volvemos a vernos pasa una cosa, ¿no? Ahí la censura fue terrible, ¿no? Porque no te dejaron, eso fue un primer premio de un concurso que hizo la revista Triunfo, y que se presentaron ahí todos los mejores escritores del momento y tal, y lo ganó un desconocido, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto era los americanos y Torrejón y la bomba atómica, ¿me entiendes? Claro, no te dejan rodar los americanos en Torrejón, los españoles no te dejan poner Smashing Up, que es explosión, era el título del cuento, no te lo ponen, como no te dejan poner un actor extranjero en El Buen Amor y tal, y ahí ni el título. Y deprisa y corriendo hubo que coger, era un verso de Brecht, de Bertolt Brecht, ¿me entiendes?, sus poemas, y bueno, me pareció que estaba y tal. Luego, no sé si me parece un poco clase media a nivel poético, si volvemos a vernos, y me ha perseguido ese título, porque cuando me despido de un amigo, de una amistad, ¿entiendes?, ya me hago la ironía a mí mismo, si volvemos a vernos y tal, ¿no? Y luego Elías Querejeta, que quería un producto para vender en Nueva York, ¿me entiendes? Y no me dejó saltar el eje, y me dijo, si te saltas el eje en el próximo escena, vamos ahí y el que más pueda, puñetazos. Este señor de izquierdas que dice que la cultura, y es el representante de la cultura del productor, el único culto de la historia del cine, no, es vergonzoso, espantoso, terrible, ¿entiendes? No sabe lo que es el salto de eje y no sabe por qué uno se lo salta y tal. La historia es la que tiene el poder y ordena y manda la historia, no la técnica de los vademecums que venden por ahí y traducen, ¿no? Y tal, ¿no? Fue en ese sentido
refleja lo que era Elías Querejeta. Entre la censura americana, la censura española y el señor Elías Querejeta, pues solo hice, es la película que más ha gustado, dijéramos, en el medio cinematográfico, porque está muy bien hecha, es muy profesional. Pero yo odio la palabra profesional, o sea, es como el valor del soldado en la guerra. O sea, se supone, aunque luego nos caguemos los pantalones en la trinchera, ¿me entiendes? Pero se supone que, bueno, pues que tiene un cierto valor, ¿entiendes? Y la profesionalidad se sobreentiende que un pintor sabe coger un pincel y sabe mezclar los colores. O sea, si no sabe mezclar, es que, ¿me entiendes? Y eso del saltar el eje o hacer una película profesional, eso es una mierda. Y entonces, esta película yo, no sé, o sea, entre todo este anécdota, no quiero ni verla. No sé, a mucha gente le encanta, estupendo. Y está, fíjate, Esperanza Roy la saqué de la Latina y luché con Elías Querejeta, ¿me entiendes? Porque quería meter a la soberana actriz catalana, la gran actriz catalana, Núria Espert, de puta. Tú te imaginas, este señor es Elías Querejeta. Tuve que luchar un mes, 2 meses, no sé qué, y le impuse, y digo, bueno, mira, pues no lo hacemos, si no lo hace Esperanza Roy, que bueno, que esto lo domina, vamos, en el rodaje nos toreaba y tal, que sabía de la vida más que Luis Cuadrado, más que yo, más que nadie. Se nota en su carácter cómo se expresa, explosiva. Bueno, lo domina todo, ¿sabes? Y ese era el personaje. Venga, Moreno, tal, no sé qué. Sí, sí. Y ya, bueno, todo, pues gracias a esta protagonista tan genial y el reparto de los actores, pues la película se supone, porque gusta mucho, ¿no? O sea, y a mí es una película, joder, yo prefiero películas menos profesionales, por decirlo, exagero siempre, ¿no? O sea, pero más personales, más íntimas y más todo, ¿no? Mientras las 24 horas del día, Víctor Erice, yo, Anchón Ezeiza y todo el grupo del Padre Cifré, ¿no? Del Nuevo Cine Español, estábamos las 24 horas alimentándonos de libros, de películas, de conversaciones entre nosotros, escribiendo, luchando, todo esto. Él iba a buscar el dinero, o sea, a negociar con la censura, con los distribuidores, con un capitalista que quería meter un dinero. Y llegaba el fin de semana y a lo mejor habría un libro, pero eso día a día y día, y años a años, pues te crea una distancia entre dos amigos que nacieron muy juntos, Elías Querejeta y Anchón Ezeiza, insoportable la distancia, ¿no? Entonces ya no te puedes entender, te entiendes mejor con cualquier otro productor que no se las da de nada, ¿me entiendes? Muchísimo mejor, vamos, yo con José Frade he trabajado con una comodidad increíble porque yo lo he respetado y él me ha respetado a mí, cosa que Elías Querejeta no sabe del mínimo respeto. ¿Por qué no? Porque en el fondo siempre ha querido dirigir y le ha dado miedo, por eso le llamo impostor, ¿entiendes? Y él pasa porque esas películas son suyas. ¿Qué coños van a ser suyas? De Elías Querejeta, sí, ¿entiendes? ¿No? Sí. Carta de amor de un asesino es una película que, bueno, tiene muchas cosas curiosas para ser española y ser de principios de los 70. Una es la estructura narrativa que tiene, es cómo se va sucediendo la película, ¿no? Porque el personaje de José Luis López Vázquez es un personaje que aparece después de muerto, en las visiones de una persona que nunca le ha visto, o le ha visto pero no sabe reconocerlo. Me gustaría saber por qué utilizó esta estructura narrativa y después el porqué de los sueños de ella, por qué están construidos con la carne y estas cosas. Tan desubicado de... No sé, dar razones no es lo mío, ¿no me entiendes? No lo sé especialmente, ¿no? Sé que hice una exposición de pintura donde las monjas arrastraban como una pobre monja arrastraba, ahí tengo el cuadro arriba del trastero, como 2 toneladas de carne, la pobrecita y tal, ¿no? Mi relación con la carne es muy especial, ¿no? O sea, me da terror, o sea, mi propia fisiología
me produce cualquier ruido interior mío, me da espanto, ¿me entiendes? Porque puedes quebrar en cualquier caso, porque solo eres un trozo de carne, de leche, de carne de carnicero, de esos, ¿me entiendes? Esas carnazas que ves ahí, no eres más, ¿me entiendes? Salvo hay un motorcito que se mueve y por eso andas, ¿no? Entonces cualquier ruido de ese motor, ¿no? Como les pasa a los conductores y tal, pues te sobrecoge. A mí eso me sobrecoge, bueno, me sigue sobrecogiendo totalmente, ¿no? Luego la historia nace de una noticia. Yo era muy aficionado a leer El Caso, en aquel entonces era la única prensa, ¿me entiendes?, que te informaba de verdad, que eran los asesinatos y todas las crónicas de sucesos del país estaban en el periódico y sin censura, ¿no? Entonces te acercabas a la verdad de eso. Y eso sucedió, eso de que en Vitoria, capital, pues un vecino apareció un fin de semana en la cafetería donde donde es la cafetería de la provincia, del sitio, como en la ciudad grande, la del barrio y tal, no sé qué, y fue a matar a todos, ¿entiendes? Mató, no sé, a 4 o 5 y tal, ¿no? Y lo gracioso de eso es que la monja de clausura ya está más informada que la directora de tal, ¿no? Entonces, porque es verdad, no sé, porque tienen en clausura, tienen una sensibilidad hacia el exterior, cosa que no tenemos nosotros, porque está prohibido para ellas y tal, y todo les llega, y por eso, todo pasa por ese torno, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Y eso es apasionante, pero claro, eso viene de una imagen, digamos, primordial, ¿no? O sea, que es todos los veranos de niño que íbamos al pueblo de mi abuelo, hacíamos una tapa en Medina de Reseco para visitar a la tía abuela de mi madre, que estaba en un convento de clausura. Y ahí nos llevaba a los hermanos, a los niños, ¿no? Éramos niños. Y a través de unas rejas como las que salen en esta película, terroríficas, pero entonces las monjas se tenían que cubrir con un velo negro, más o menos transparente, pero ¿me entiendes?, que se movía a esa altura de la boca. Y eso para unos niños era terrorífico. No hagáis ustedes aire a la tía abuela, ¿no? Entonces la tía abuela, entrábamos allí y durante media hora y todo esto, aterrorizados. Yo sí, yo aterrorizado. Y viene a mí todo el misterio de la vida y de todo, y esos encierros y todo esto. Y como con Franco estábamos encerrados todos, pues ese era el encierro químicamente puro, ¿no? Y todo lo que se deriva ahí, en fin, Sor Angelina, otro encierro. El Vaticano en el Padre Nuestro es otro encierro. Él se encierra en el Vaticano para huir del pueblo, para huir de su pasado, ¿no? Todo estos son mis películas, ¿no? Y en esa, pues está eso. Y yo, sí, los trozos de carne, para mí más me inquietaba el pececillo en la bañera, ¿no? Sí. O la aparición de él. La aparición de él, me di cuenta del rodaje, y es la única generosidad de Elías Querejeta, que le puedo agradecer, que me permitió alargar este personaje y crear ahí una ambigüedad de si está vivo o está muerto, y encima con el hijo que empieza a decir cosas, pero sí, no cuando claras. También fríe las sardinas, ¿Me ¿no? entiendes? Y toda esa ambigüedad de tal, y el Lope Vázquez está genial, ¿no? Sí, y termina, que yo me acuerde, ¿me entiendes?, con eso de Ben Lucifer, el título de los dibujos, ¿no? Sí. Del libro de dibujos, y termina eso con los íncubos y súcubos, ¿no? De alguien está llamándole al muerto, y el muerto al final se termina, me parece, ¿no? Se presenta allí, sí, y se acerca. No sé si la ves y acaba ahí la película, ¿no? Todo es en función de ese final, ¿no? De que, dijéramos, se apodera
ese asesino en zapatillas, ese pobre hombre poeta, ¿me entiendes? Se apodera de ella de tal manera que ya termina llevándola a la cama y Acogiéndolo. será, No sé, de hecho acaba con un beso. sí, será su futuro, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero bueno, uno que ha perdido lo más grande que yo he tenido en mi existencia, aquel rostro, pues termina todos los días en mi cama, ¿no? O sea, es así, la vida es así. Lo que pasa es que las películas, no sé, o eso que llamamos obra de arte, pues bueno, pues como somos muy pedantes, pues lo reflejamos en estos términos, ¿no? Pero es así, es que la vida es así, ¿no?